Camacho. Hermanita, ¿qué tal? Bendiciones, que el Señor te bendiga. Igualmente, igualmente, hermanito, un Bienvenida. gusto vernos, abracitos a la distancia. Claro que sí, hermana, igualmente para nosotros. Un gusto tenerte con nosotros. Mira, es la hora y podemos comenzar y después sobre la marcha, lo que se vayan incluyendo ya ingresarán. Así tenemos tiempo porque hoy tenemos un cierre de capítulo y un cierre del libro. Es el último capítulo de este libro, por el momento, porque después tenemos otro. Así que vamos a hacerlo con una oración. Vamos a rogar al Espíritu Santo que nos acompañe allí donde cada uno nos encontramos. Oremos, oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por este momento tan hermoso que nos da, Señor, tan bello de poder meditar en tu palabra, meditar en tus pensamientos, que son solo para salvación y bien de tu iglesia. Te imploramos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos acompañe. Allí donde está la hermana Graciela, donde estamos nosotros y donde todos aquellos que están cuando escuchen también, Señor, estos mensajes. Es tu iglesia, Señor, es tu pueblo. Necesitamos de ti. Ten misericordia de nosotros, Señor. Amén. Te rogamos que puedan tus ángeles también acompañarnos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a continuar. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos sobre los 6 ítems, 6 puntos importantes que el autor recalca sobre una completa entrega y necesaria preparación para la crisis que se viene? Nosotros vimos el sábado pasado, el primer punto era el estudio de la palabra de Dios, tan importante. Sí. Investigar. Nosotros no podemos saber lo que Dios quiere de nosotros si no vamos a la Biblia. La Biblia nos habla claramente de los designios que tiene Dios para cada uno de nosotros y también los testimonios. El segundo punto era la oración. El Señor nos habla y nosotros también tenemos que hablar con Él, tenemos que interactuar a través de una oración ferviente con fe. Esa oración que nos va a mantener en contacto con el mundo espiritual, que es el Señor, su Espíritu Santo y sus santos ángeles. Después vimos también la limpieza del pecado y victoria sobre las debilidades en el tercer punto. Nosotros no podemos progresar en nuestra vida espiritual si no consideramos seriamente un verdadero arrepentimiento de nosotros mismos. Nosotros por naturaleza somos enemigos de Dios. Nacimos enemigos de Dios. Y si el Señor no nos encuentra en el camino por medio del Espíritu Santo y nosotros aceptamos ese encuentro, seguiremos siendo enemigos de Dios. Pero Él nos ofrece un arrepentimiento. Hacer la paz con Él significa apartarnos de nuestras inclinaciones naturales, heredadas y adquiridas. Ese arrepentimiento es fundamental. Ese arrepentimiento nos va a llevar a nosotros a una nueva experiencia con Dios. En el cuarto punto vimos una entrega completa. Después de un verdadero arrepentimiento, nosotros tenemos que empezar a abandonar lo que antes hacíamos, que no agradaba a Dios. Esa manera nueva de vivir, ese hombre nuevo, esa mujer nueva que nació de nuevo, nace en el agua por medio del bautismo, pero también nace en el Espíritu, cuando el Espíritu llega a su vida y comienza a transformar esa vida. Y ahora tenemos el quinto punto, que se habla un trabajo diligente para Cristo. Todos sabemos que cuando el Espíritu Santo, y lo digo 2 veces, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, Él te manda a trabajar. No te va a mantener sentado en tu casa, sentado en la iglesia, sentado donde quiera que estés, y tú creyendo que estás agradando con tu vida sentado y de brazo cruzado a Dios. El Señor te manda a trabajar. Y eso es lo que vamos a ver ahora.
La sierva del Señor en Joya de los Testimonios y en el tomo 4 de los Testimonios dice así: hemos de ser como hombres que aguardan a su Señor, no en ociosa expectativa, sino trabajando fervientemente, con fe inquebrantable. No es ahora el momento de permitir que nuestras mentes se enfrasquen en cosas de menor importancia. La obra que la Iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis. Esa obra, hermano, se va a hacer sí o sí. Aquellos que se hayan preparado no tendrán esa crisis tan cercana como otros hermanos que a último momento pudieron establecer con Dios nuevamente una comunión de santidad, y ellos tendrán que aprender lo que no aprendieron durante años. La hermana Juárez dice que lo tendrán que aprender durante semanas o meses. Sigo leyendo. La obra que la Iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Cristo ha confiado a vuestra custodia los talentos de recursos y de influencia y os ha dicho: aprovechadlos hasta que vuelva, cuando el Maestro venga y haga cuentas con sus siervos y todos sean llamados a rendir la más estricta cuenta acerca de la forma en que han empleado los talentos confiados a ellos. ¿Cómo soportará usted, mi querido hermano, la investigación? Acá nos hace reflexionar sobre que nosotros, cada uno de nosotros, todos nosotros, tendremos que ser escrutados, investigados, ese gran día en que nuestro nombre pase delante del Señor en el libro de los cielos. ¿Dónde estaremos? Ese día no lo conocemos, no lo conoceremos nunca, pero ese día pasará, porque cuando comienza el juicio de los vivos, todos los nombres de los adventistas son los primeros en pasar delante del Señor, especialmente los de mayor cargo, como dice Ezequiel 9. Pero todos los adventistas tienen que pasar delante del Señor y de su juicio investigado. El sexto punto menciona una actividad en pro de la libertad religiosa. Es nuestro deber, dice la sierva del Señor en Joya de los Testimonios, tomo 2, hacer todo lo que está en nuestro poder para evitar el peligro que nos amenaza. Debemos esforzarnos por desarmar el prejuicio y colocarnos en la debida luz delante de la gente. Debemos presentarle realmente lo que está en cuestión e interponer así la protesta más eficaz contra las medidas destinadas a restringir la libertad de conciencia. Debemos escudriñar las Escrituras para poder dar razón de nuestra fe. Dice el profeta: los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Eso está en Daniel. Una de las últimas palabras que el ángel le dice a Daniel antes de irse él al descanso, ya era muy ancianito. Eso fue en el reinado de los medios y los persas. Babilonia había caído. Y él ya estaba a punto también de ir al descanso. Habrá tenido sus 88, 90 años. 70 años de cautiverio, más los años de adolescente, 18, 17, 19 años que habrá tenido cuando llegó. Así que no es que esta visión no la tuvo apenas cayó Babilonia, él estuvo un tiempo trabajando como funcionario para los medios y los persas. Entonces, ya era anciano y el ángel le dice: tú irás al descanso. Esta cosa que te han revelado a ti no es para ti, es para la gente del tiempo del fin. Y él le dice: ahí, en ese tiempo, ¿sí?, los impíos no entenderán, pero el entendimiento se le dará a los hijos de Dios. Cuando los reformadores nacionales empezaron a insistir en que se adoptasen medidas para restringir la libertad religiosa, nuestros diligentes debieran haber comprendido la situación y haber trabajado seriamente para contrarrestar estos esfuerzos. No concuerda con la orden de Dios
que nuestro pueblo haya sido privado de la luz, la verdad presente que necesita para este tiempo. Si hay alguien, hermano, hermana, que te impide conocer la verdad presente, no es la voluntad de Dios. Tú como siervo y sierva de Dios, como adventista del séptimo día, que nosotros somos los únicos como iglesia que conocemos esta verdad para el tiempo de hoy. Es la voluntad de Dios que todo adventista conozca esto. Tenemos que conocer. No podemos permitir que otras personas nos digan, no, hermano, eso no, eso asusta. No, hermano, no hable de eso porque hay gente acá y hay gente nueva y no conoce. No, hermano, eso causa división. ¿Para qué vamos a hablar de eso? No es la voluntad de Dios. Es la verdad presente, dice acá la hermana Juay, es la voluntad de que el Señor, que todos las conozcan. No todos nuestros ministros que están dando el mensaje del tercer ángel comprenden realmente lo que constituye este mensaje. Recordemos que el mensaje de los tres ángeles no es en sí mismo los mensajes como está escrito en Apocalipsis 14, 1 al 12. Eso es el comienzo, ese es el anuncio del mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles es una plataforma, es como esta mesa. Hay diferentes elementos que están en esta plataforma, en esta mesa, todos distintos unos de otros. Todos están apoyados sobre la plataforma del mensaje de los tres ángeles. Todas las verdades presentes que emanan del santuario celestial del lugar santísimo están mencionadas en el mensaje de los tres ángeles. El juicio, la no inmortalidad del alma, la vigencia de la ley de Dios, la vigencia del sábado, la justicia de Cristo, el perdón de los pecados, el manto real blanco de lino celestial tejido en el cielo para los santos. Esta es la obra de la Reforma Pro Salud, la obra médica misionera. Está el liderazgo de la sierva del Señor, representado en la vara de Aarón, con lo que pasó en su momento con el cuestionamiento de la autoridad de Moisés y de Aarón en el pueblo judío. Hay muchas verdades y todas esas verdades están puestas en una plataforma que se llama tres mensajes vienen o mensajeros vienen a dar al mundo el último mensaje, muchas verdades. Y esa plataforma es la que el Señor quiere que cada uno de nosotros conozcamos. Dice así, el movimiento de reforma nacional ha sido considerado por algunos como de tan poca importancia que no merece mucha atención y hasta les ha parecido que si se la dedicase estarían ocupando su tiempo en cuestiones distintas del mensaje del tercer ángel. Acá hay una aclaración, la voy a leer. Dice, este párrafo se refiere a un movimiento en pro de la reforma de la Constitución norteamericana que a fines del siglo pasado proponía declarar a los Estados Unidos como una nación cristiana, anulando en gran parte la separación de la Iglesia y el Estado. Las citas siguientes se refieren también a lo mismo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, leemos, pero con demasiada frecuencia el caudillo ha estado vacilando y pareciendo decir, no nos apresuremos demasiado, puede haber un error, debemos tener cuidado de no provocar una falsa alarma. La misma vacilación e incertidumbre de su parte clama paz y seguridad, como en 1 Tesalonicenses. El que te diga, hermano, no hace falta agitar a la hermandad, ponerla en estado de zozobra, en estado de miedo. No hace falta, hermano. Ya vendrá el tiempo. El hermano Juan dice que esa gente adventista, ministros incluidos, advierte que ellos están haciendo exactamente la misma obra de aquellos que Pablo menciona, que claman paz y seguridad. Acá no hay nada, no pasa nada, no nos asustemos. Pues hay que tener mucho cuidado. Y el equilibrio es no irse al otro extremo. Tampoco. Creo que ese equilibrio
únicamente lo puede dar el Espíritu Santo. No puedo pensar que puedo ser yo, que pueda ser tú, el que tenga que dirimir, tenga que definir qué es equilibrio. El Espíritu Santo es el que, y si uno está conectado con el Espíritu Santo, Él te dará el equilibrio para que tú entiendas en el contexto y con su poder dar a la trompeta el sonido certero. No os excitéis, no os alarméis. Se le da a esta cuestión de la enmienda religiosa más importancia de la que tiene. Esta agitación se apagará. En esta forma, se niega virtualmente el mensaje enviado por Dios y la amonestación que estaba destinada a despertar la iglesia no realiza su obra. Hay una cita muy interesante que dice aquí, como pueblo, no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado. No estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. En su momento la hermana Juárez menciona eso. Como pueblo nosotros no estamos listos. Y creo que en este momento como pueblo adventista en el mundo no estamos listos todavía. Estaremos listos cuando se levante la crisis. Antes, mientras no haya crisis, es porque el Señor nos está diciendo, ustedes no están preparados. Es deber nuestro, mientras vemos las señales de que se acerca el peligro, levantarnos y obrar. Nadie se quede sentado en serena expectación. Elévense oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Nosotros hemos tenido una muy linda experiencia, lo queremos contar, el domingo pasado. Nos fuimos a repartir material en la ciudad de León, acá en España, y fue una experiencia hermosa. Y personalmente recomendamos que aquellos que puedan hacer esta obra, háganla. Es una obra bendecida por Dios. Nosotros hemos repartido varios conflictos, varios caminos a Cristo, unos cuantos folletos de gente interesada. Hemos hablado con unos pentecostales, una señora católica mayor, otra señora que estaba, el hermano José Antonio le dio también al final un conflicto también, una señora, una ama de casa demostró interés, simpatía, y es una experiencia hermosa. Saber que uno puede ser útil en las manos del Señor. Eso es algo tremendamente hermoso, porque para eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados para dar la voz de alarma. La hermana Joel le llama los predicadores silenciosos a los libros, a los textos, a la literatura. Ellos predican, pero en silencio. Ellos se introducen en las casas, en los hogares, a veces en los comercios, en el trabajo, un folleto, un libro, y hacen su obra. Creamos que el Espíritu Santo, ¿sí?, va a bendecir el trabajo, porque es la voluntad del Señor que salgamos. Y debemos salir cada vez más, porque es la voluntad del Señor. Nosotros estamos llamados a todo lo que dijimos recién, pero también a hacer el trabajo evangelístico. Un saludo a nuestra querida hermana Luz. Un saludo. Nosotros, si pensamos que solamente nuestra misión es asistir a la iglesia, no tenemos una vida saludable espiritualmente hablando. Una vida saludable espiritual es cuando tú te dedicas en una u otra forma al ministerio evangelístico. Tú hablas. Recuerda que el Señor, la tarea que le dejó a todos sus discípulos, fuera que vayan y prediquen las buenas nuevas. Ese es el deseo del Señor. Y hoy, hermanos y hermanas, más que nunca,
hoy por hoy, más que nunca, este mundo necesita conocer que Cristo viene pronto. Voy a leer el último párrafo que dice así. Dios nos ayude como pueblo suyo a comprender la gravedad del tiempo en que vivimos, a advertir nuestra gran necesidad espiritual y a procurar de todo corazón una verdadera experiencia con Dios, que nos habilite a pasar triunfantes por las últimas horas de zozobra y encontrar al Señor en paz. Amén. 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 Quisiera comentar brevemente lo que esta semana va a comenzar en los Estados Unidos. Va a comenzar la 62ª sesión de la Conferencia General en San Luis, Missouri. Hay gran expectativa, hermanos. La última reunión fue en el año 2020 con el COVID. Ustedes se acordarán aquellos, ¿no? Esa reunión fue acortada en el tiempo porque duró apenas 5 días. Había muchas restricciones, había muchas limitaciones de viaje, gente no podía viajar, la gente no podía asistir como hubiera querido, muchos delegados no pudieron llegar tampoco. Fue prácticamente una reunión, una sesión que no cumplió las expectativas. Un saludo a nuestro querido hermanito Lucas, sobrino, bendiciones. Pero sin embargo, esta vez la conferencia general ha programado esta sesión extraordinaria, el Congreso Mundial que se le llama, de 12 días, hace prácticamente 2 semanas. Ahora también se dice que hay serias dificultades también, no por la pandemia que hubo en el 2020, sino porque el presidente Donald Trump ha impuesto demasiados obstáculos para personas que vengan con visado para entrar a los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces hay ciertos países que no van a estar presentes porque no tienen permitido ingresar, pero hay mucha presencia adventista en esos países. Entonces, pero igualmente se cree que va a ser se va a dar igualmente por internet en forma directa a todo el mundo, pero mucha gente no podrá llegar. Esto por un lado. El lema es, Jesús viene, yo iré. Ese es el lema que tiene esta sesión. Hermanos, nosotros no sabemos qué va a suceder en esta reunión. Comienza, digamos, creo que pasado mañana. O mañana, no mañana, porque es del 3 al 12 de julio. Mañana comienza. Estuve hablando con un pastor adventista y él me dijo algo que me dejó pensando. Me dice, hay gente que cree que esta será la última conferencia. Dije, ¿por qué? Se están dando las condiciones para que llegue, para que estemos acercándonos, si no es la última, a las últimas sesiones de la conferencia general. El mundo está cambiando de manera veloz. Los acontecimientos están viniendo sobre nosotros de manera también muy rápida. Y la iglesia no está adoptando los cambios necesarios a esa vertiginosa velocidad en la que el mundo está cambiando. Entonces, lamentablemente, las cosas podrían hacerse, no sé, mejor, supongo. Ojalá. Yo personalmente creo, hermano, queridos hermanos, que en esa conferencia hay pueblo de Dios, pero ciegamente. Hombres y mujeres consagrados a Dios. Y sería muy bueno que orásemos fervientemente a Dios por esos líderes que fueron convocados para esa conferencia general, porque se va a tratar temas doctrinales, se va a tratar sobre la actualidad de la iglesia en diferentes regiones del mundo.
y se van a tomar serias decisiones también. Entonces, no sabemos qué va a pasar. De aquí al 13 de julio, cuando termine, cuál va a ser el resumen, no lo sabemos. Pero el Señor lo sabe. Este es su pueblo y esa es su iglesia. Y Él la llevará a un puerto seguro a aquellos que hayan confiado en Él. Pero también en ese viaje, ese barco, como dice la hermana Juárez, será severamente sacudido. Y allí, en ese barco, estamos todos, mis queridos hermanos. Estamos nosotros, están ustedes, estás tú. Todos estamos adentro. Y tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia con este pueblo adventista que tiene una obra de evangelismo de más de 8.300 millones de almas en el mundo. Es mucha gente. Y nosotros no llegamos ni a 24 millones. Hay quien dice que no llegamos ni a 23 millones en el mundo. Y creo que la obra es muy grande. De esos 23 millones, el 90% será descartado. Imagínense, mínimo, cuántos quedaremos. Y de los que, del 10% o menos que quedarán, creo que será menos, tendrán la misión de evangelizar a los 8.300 millones de personas en el mundo. Fíjense ustedes que humanamente es con mayúscula, imposible. No se puede. Pero en el nombre del Señor y con el poder del Espíritu Santo se podrá. Amén. Amén. Se podrá. Y todas las almas de este planeta llegarán a conocer el mensaje de los tres ángeles. Amén. Todas las almas tomarán decisiones en cuanto a su destino eterno en el poder del Espíritu Santo. Amén. De eso tenemos que estar seguros. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuándo sucederá esto? No creo que sería la pregunta correcta, porque no nos cabe a nosotros tener esa respuesta. Lo que deberíamos preguntarnos es lo que enseña este libro que acabamos de estudiar, que es estar preparados para ese momento. Lo importante que tenemos que entender es que debemos estar preparados. Debemos estudiar nuestras Biblias, estudiar los escritos de la hermana Juan, que por eso el Señor ha levantado a esta sierva después de 2 intentos fallidos en el movimiento milerita para levantar profeta, porque este pueblo necesitaba una guía, un profeta. Debemos estudiar, debemos practicar la oración privada, debemos orar más. Debemos apartarnos en el poder de Dios con una obra muy eficaz del Espíritu Santo de nuestras debilidades, de nuestras falencias, de nuestros pecados. O como lo dice un pastor, tenemos que sacar la basura de nosotros. Sacarla. ¿Se puede? Humanamente no se puede. Pero el Espíritu Santo tiene poder para limpiar y renovar nuestra vida. Amén. Si nosotros deseamos y dejamos que el Espíritu Santo haga una obra eficaz en nuestros corazones. Amén. Purificará nuestras mentes, purificará nuestro apetito, purificará nuestros gustos, purificará nuestras inclinaciones, purificará nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestra vida. Es una obra que solamente Él puede hacer. Cristo ha muerto para que la obra del Espíritu Santo sea eficaz.
se puede. Y tenemos que hacer también, hermanos, evangelismo, trabajar por las almas. De una u otra manera, si tú oras fervientemente a Dios y le pides, Señor, hazme útil, hazme que yo pueda ser útil a la salvación de las almas, y el Espíritu Santo creará las condiciones necesarias para que tú puedas ser útil. Confía. Y por otro lado también, mantengamos un equilibrio. No nos vayamos a la vida fácil del laodicense ni a la vida exótica o difícil del fanático. Ese equilibrio te lo da el Espíritu Santo. Comprométete, mi querido amigo, mi querida amiga. Comprométete para trabajar en la obra del Señor. No hay mejor forma de prepararnos a nosotros mismos para esos eventos que preparar a otros. Esa es la mejor forma de prepararse. Prepara a otros. Lleva el mensaje a otros. Háblele de Cristo a otros. Ora por otros. Y tú te estarás preparando. Vamos a leer el epílogo de esta obra hermosa. Estamos en la página 115, que dice así: las páginas de esta obra, densas de preciosas instrucciones inspiradas, han hecho desfilar ante nosotros los acontecimientos más trascendentales que han de conmover al mundo y sacudir a la Iglesia de Dios durante las últimas horas del tiempo de gracia y a través del tiempo de angustia. Hemos observado la obra poderosa del Espíritu de Dios produciendo la reforma espiritual dentro de los ámbitos de la Iglesia, al impulso de la predicación del mensaje del testigo fiel a la Odisea y a la luz del grandioso tema de la justicia de Cristo. El sellamiento con sus solemnes escenas nos transmitió una noción de la gravedad de la hora en que vivimos, y los prodigios de la lluvia tardía nos regocijaron con los maravillosos resultados de la predicación evangélica. Amén. Llevada en un crescendo constante hasta convertirse en el fuerte pregón que ilumina toda la tierra con la gloria de Dios. La triste experiencia del zarandeo nos alertó el peligro que todos corremos para mostrarnos cuán arraigados debemos estar en la roca inconmovible de los siglos y cuán identificados necesitamos hallarnos con la verdad divina. Vimos las escenas ominosas pero reales de la persecución, que en breve ha de comenzar con la legislación dominical, implantada primero en el ámbito federal norteamericano y luego en todos los demás países. Nos hizo vivir seguramente momentos de aprensión, sobre todo después de la emisión del decreto de muerte. Este es un tema muy sensible dentro del ámbito de los adventistas, porque cuando uno dice ley dominical, enseguida se prenden las alarmas en la mente de muchos adventistas. Creo que debería ser así, pero a veces nos vamos un poco más exagerados y nos olvidamos cosas que en el camino previo a la ley dominical, en mi humilde opinión, por supuesto, son mucho más importantes que la ley dominical, mucho más importantes. El zarandeo. El zarandeo me va a permitir a mí estar o no preparado para la ley dominical. Y poco se habla del zarandeo. Si yo estoy esperando la ley dominical y no estoy preparado para la ley dominical, voy a ser succionado, abducido por el enemigo de las filas del Señor y llevado fuera. Porque no estuve preparado. Porque no estuve preparado para ese zarandeo, esa prueba, donde todos nosotros seremos probados primero. Después vendrá el mundo, Después. Después de la ley dominical viene el mundo, pero antes estamos nosotros. Y de eso se habla muy poco. Ese zarandeo que va a definir, como lo acabamos de leer, la lluvia tardía no viene como nosotros la conocemos, como una lluvia torrencial, sino es una temporada
como en la época de la agricultura en el antiguo Israel. Era una temporada. Primero venía una lluvia, salía el sol, venía otra lluvia, después venía un torrencial, salía el sol, después venía otra lluvia. Era una temporada. Y esa temporada comienza con los adventistas. Cuando viene la lluvia tremenda, esa temporada de lluvia es lo que se asemejaba en lo que a nosotros nos concierne como la lluvia temprana, nuestra experiencia con Cristo. Primero, si no hay lluvia temprana en nuestra vida, no hay lluvia tardía tampoco. Porque ¿qué va a madurar la lluvia tardía si yo no tengo nada que madurar? El Espíritu Santo no plantó nada en mi vida. Yo no me preparé. Vendrá, la hermana Juan menciona que la lluvia tardía vendrá a otros que están al lado mío y yo lo miraré a ellos y diré, estos son fanáticos. Y le está dando a él la lluvia tardía, a ella, a todos nosotros nos está dando la lluvia tardía y a mí no me da. Y yo estaré todavía quejándome, no, estos son fanáticos, estos son exagerados. Y a ellos le está llegando la lluvia tardía y a mí no. Si no me llega la lluvia tardía es porque no me llegó una lluvia temprana en mi vida. Yo no permití que el Espíritu Santo plantara la semilla de la verdad en mi vida. Y si no hay semilla plantada de la verdad o del mensaje de los tres ángeles o de la plataforma de verdades en mi vida, no está esa semilla plantada, la lluvia tardía no va a florecer nada, porque no hay nada que florecer, no hay nada que madurar y que dé frutos. Es importante que entendamos que ese evento del zarandeo nos va a calificar a nosotros, a cada uno de nosotros, para que tengamos el terreno propicio para aceptar verdades o santificarnos primero al Señor, para que después Él haga dar frutos con nuestra vida. Si nosotros no tenemos en nuestra vida la semilla plantada primero, no va a haber una lluvia tardía eficaz que me haga dar frutos, porque no los tengo, no tengo semilla que dé fruto. Yo sigo siendo el mismo. Pero yo sé que viene dominical. Yo he mirado los videos y he mirado al pastor y lo escuché a aquel y lo escuché al otro. La ley dominical, la ley dominical, la ley dominical. Y tú te estás preparando el terreno de tu corazón para que el Espíritu Santo haga una obra de plantar la verdad para que esa lluvia la haga crecer, multiplicar y dar frutos. Porque si no, ¿de qué sirve? El tema del zarandeo y el tema de la preparación previa es vital en nosotros. Continúo. ¿Dónde me quedé, por favor? Indica. Vimos las escenas en 2011 hasta aquí en emisión del decreto de muerte. Bien. Pero de inmediato el panorama sombrío fue iluminado por las admirables promesas de la compañía y la protección de Dios. Y en el momento culminante de la explosión de la gloria divina, que paraliza a los impíos y libera a los justos, asistimos arrobados a un espectáculo magnífico que constituye la coronación de nuestra esperanza milenaria. La asistencia especial de los ángeles y la manifestación extraordinaria de la bondad de Dios para con sus hijos durante la hora difícil del tiempo de angustia y el derramamiento de las plagas, hizo surgir de nuestros corazones renovados sentimientos de gratitud hacia nuestro amoroso Padre Celestial. Y los episodios finales, esta cita es muy importante, este texto, y los episodios finales que como relámpagos de gloria van ocurriendo en apretada sucesión, nos llevan por fin hasta el instante supremo anhelado por todos los creyentes sinceros, el de la aparición majestuosa de nuestro querido Salvador en las nubes. El acelerado desarrollo de los sucesos de la actualidad en el campo científico, político, económico, moral y religioso, y las noticias cotidianas que obtenemos de los periódicos, el informativo radial y la televisión,
nos abruman con evidencia de que vivimos en las horas postreras de este mundo, de que el sol de la gracia y la misericordia está por ponerse para siempre y de que en breve comenzará la corta noche final que precede a la gran mañana. Hay mucho para hablar sobre este tema, mis queridos hermanos. ¿Qué podemos comentar? Fíjense ustedes que hace una semana aproximadamente terminó lo que nosotros hemos conocido en el mundo como la guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Hace poco miré, bueno, hoy a la mañana, miré un video de unos 12 minutos sobre que esto todavía no ha terminado. Yo no soy muy asiduo de comentar esto, lo leo sí, como yo siempre digo para mí adentro, para consumo personal, porque me gusta estar informado. Pero nosotros sabemos que hay una carta escrita por un gran masón en la época de Elena de White, en el año 1871, llamado Albert Pike. Un gran masón, un gran satanista, un líder que luchó en la guerra civil, la guerra de la secesión en Estados Unidos en su época, y que se carteaba con otro gran masón de una logia italiana, Giuseppe Mazzini, que al final es el enemigo de las almas, Satanás, también como el Señor, él hizo su constelación de profecías, por supuesto todas salidas de su mente, para engañar a la gente. Pero él anunció prácticamente con 40 y 70 años de antelación, con lujo de detalles, cómo sería la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y con precisión matemática, después de 40 y 70 años aproximadamente posteriores, se produjeron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tremendo. Si uno mira los detalles de lo que aconteció, no hubo lugar a duda de que esas dos guerras estaban planificadas, estaban escritas en algún lugar y lo único que tendría que hacerse es esperar la fecha y ejecutarlo. Estaba todo perfectamente calculado, planificado. Y habla también este personaje sobre una tercera guerra y que la última gran guerra, antes de ese famoso nuevo orden mundial, o llamémosle en el siglo XXI la Agenda 2030, ese nuevo orden de las naciones, se iba a dar en un escenario, después de la Segunda Guerra Mundial, en un escenario en Medio Oriente, que iba a ser una guerra tremendamente como no habíamos visto otra. Las dos primeras se cumplieron al pie de la letra, con detalles. Y él en esa carta menciona que la Tercera Guerra Mundial también se cumplirá. Esta guerra de los 12 días, se dice, hay un armisticio o una pausa, algo así, no se ha terminado. Ninguno de los dos, tanto Israel como Irán, han declarado el cese de hostilidades de manera formal. Simplemente le han hecho caso al presidente Donald Trump. Señores, dejen de pelear, si no yo me enojo, como habla Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, a ese nivel. Entonces ellos dijeron, bueno, está bien, no hemos tirado un bombazo uno con otro y bueno, pero los dos se la tienen jurada mutuamente. Y hay gente que está pensando que esto va a continuar otra vez y va a escalar a peor. No sabemos qué va a pasar, yo no lo sé, pero que el panorama es pesimista con creces. Algo va a pasar. Además de otras, llamémosle
otras previsiones de la gente oscura. Se decía que en el año 2025 iba a haber la externalización de las jerarquías desde las Naciones Unidas, entre otros eventos. Pero creo que este año 2025 no va a terminar tan simple como el anterior. Esperemos que sí, por un lado, porque las guerras son muy sangrientas, pero también esperemos que no, porque los eventos tienen que suceder y que a nosotros nos encuentre preparados. Eso es lo importante. Recuerda, hermano, si tú esperas la lluvia tardía y no tienes nada en tu corazón para madurar y dar frutos, como lo hace la lluvia tardía, madura la simiente y da frutos. Si tú no tienes esa simiente, esa semilla de la verdad en tu corazón, para que sea madurada, el Espíritu Santo va a pasar de ti y no tendrás esa lluvia tardía. Prepárate. Preparémonos todos nosotros. Continúo. Por otra parte, la posibilidad de hacer una obra gloriosa y abreviada para Dios a fin de concluir nuestra tarea evangélica en medio de un despliegue extraordinario del poder divino, nos estimula a redoblar nuestro esfuerzo, multiplicar nuestro entusiasmo y empeñar nuestros recursos para terminar la obra. Ese tema de los recursos es un tema muy delicado, toca muchas sensibilidades y muchos bolsillos. Hay gente que no quiere, tiene recursos, no quiere poner un dólar, un euro, una moneda en la causa del Señor. Y lo tienen. Y estamos a la noche. Se está por bajar el sol, como dice el autor, de la gracia y del perdón. Y viene la noche, donde nadie puede trabajar. Y la iglesia perece por falta de recursos. No solamente recursos económicos, que hacen falta. Manos, brazos, influencias. Nosotros acá en el puesto de avanzada en España, después de 3 años y medio, seguimos siendo 3, contentos. Hay mucha gente que vino, pero cuando vieron que había que trabajar, se dieron la media vuelta y se fueron. Hombres, mujeres, jóvenes y mayores. Vieron que esto no. Creyeron que eran como tú te vas de vacaciones y alquilas un hotel y tú llegas con tus maletas, tus valijas y te anotas acá y te van a dar la llave. Tome, señora Ivette, estas son las llaves de su habitación. Mañana a tal hora tenemos desayuno, a tal hora tenemos el almuerzo y a tal hora tenemos la cena. Todo servido. Y acá están todos los lugares que usted puede ocupar, tiene la cocina, tiene la ducha, tiene todo. Y así, y estar acá. Prácticamente todas las personas que han venido han tenido esa manera de encontrar o de creer que un puesto avanzado es eso. ¿Trabajar? No. Ni con las manos, ni con nada. Y un puesto avanzado hay que trabajar. Hay que trabajar, mover, ponerse ropa de trabajo y hacer cosas. Mi esposa se dedica a la agricultura, hermano José Antonio nos ayuda en la tarea de la cocina, la tarea de la limpieza. Este servidor hace lo que puedo. Todos los días estoy avanzando cositas que tengo que hacer, mantener todas las cosas para que funcionen. Todos los días, menos el sábado, por supuesto. Estamos ocupados, pero todas las personas que han venido, todas, mis hermanos, todas, no han venido con un espíritu de sacrificio. Amén de los recursos. No, vente tú, vente a trabajar. Ofrece tu tiempo al Señor. Pon tus influencias, tus horas, tu esfuerzo físico a la causa del Señor. No, eso ya no. No es fácil. Y les cuento, no somos los únicos.
todos los lugares de los puestos avanzados es igual. Hablamos con personas de otros lugares, de otros países. Hermano Gerardo, acá es lo mismo. No quieren. ¿Y por qué? Yo siempre le digo, mira, hermano o hermana, la iglesia adventista es más, mucho más la odisea de lo que nos imaginamos. Y es muy triste, pero es una realidad. Sin embargo, el Señor levantará a los suyos. Avanzamos por fe. Siempre avanzamos por fe. Continúo. Ya yo me... Sin embargo. Recursos para terminar la obra. Ahí llega, sí, creo. Sí. Sin embargo, todo esto nos valdrá de poco si la hora culminante del mundo o de nuestra propia vida, que vendrá como ladrón en la noche, nos sorprende desprevenidos, sin la necesaria preparación espiritual. El Señor anhela que sacudamos nuestra tibieza e indiferencia, escuchando el consejo del testigo fiel, que dediquemos el tiempo necesario al estudio de la palabra, a la comunión íntima con Dios en la cámara de la oración secreta y al examen de nuestros problemas espirituales. Si nosotros no tenemos la capacidad, esto lo dije un par de veces, lo he comentado. Mira, mi hermano, déjame hablarte sincero. Bueno, nosotros somos todos sinceros, ¿no? Pero voy a recalcar ese aspecto. Si tú, mi querido hermano, amigo, amiga, si tú no tienes la capacidad, esa capacidad de hacerte una visión introspectiva, de mirarte a ti mismo y hacerte una visión retrospectiva para atrás y mirar lo que tú vienes haciendo. Si tú no tienes la capacidad de hacer eso, hay personas que no la tienen, ¿eh? Tú no puedes trabajar en la obra del Señor. Estás descalificado. ¿Por qué? Porque tu percepción, como buen laodicense que somos todos, nuestra percepción es que todo está bien. No necesitamos nada. Estamos ricos y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Esa es la percepción espiritual de la iglesia hoy. Y si nosotros no tenemos la capacidad que nos la da el Espíritu Santo de hacer a través del colirio espiritual, de hacernos una visión introspectiva, mirarnos por dentro y analizarnos. Si no tenemos esa capacidad, no podremos salir del engaño. Es fundamental que desarrollemos, si no la tenemos, y oremos y roguemos al Espíritu Santo que nos dé ese don del colirio espiritual. Es el regalo del cielo. Hermano José Antonio. El hermano Gerardo está hablando del engaño. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesucristo sobre el fin del mundo, lo primero que dijo fue que nadie os engañe. Hermanos, estamos en el tiempo del engaño. Cuidado, porque esta preparación espiritual que está aquí en el libro que estamos leyendo y la necesidad que tenemos es para que no nos engañen. ¿Qué te parece si delante de ti aparece Jesucristo y empieza a hacer milagros portentosos, a curar enfermos, etcétera, y dice que es Jesucristo y que Él fue quien cambió el día de reposo? Y resulta que si tú no estás preparado, esto es un ejemplo, y que está profetizado por la mensajera del Señor. Y si tú no estás preparado y te dice alguien, ese que hace milagros, que Él cambió el día de reposo, y resulta que con esas curaciones y actos portentosos es el mismo Satanás que va a venir a la tierra presentándose como si fuera Jesucristo, y van a caer a montones de gente porque no saben la Escritura, no leen la palabra de Dios, que es el único recurso que tenemos para vencer, para que no nos equivoquen, nos engañen, para que no nos engañen. Es decir, si alguien te dice y te dice que es Jesucristo y te lo demuestra con milagros y te dice, no, yo cambié el día, el sábado lo cambié al domingo y tal. Tú tienes que saber
que el día del Señor no es el domingo, por mucho que te lo digan, y en apariencia de Jesucristo, porque el día del Señor es el sábado y nadie lo puede tocar. Esto es un ejemplo. Si no sabemos la Biblia, nos van a engañar como a tontos, por ignorantes, y esos falsos milagros van a venir y nos van a engañar si no estamos preparados. Y comentando con el hermano Gerardo, yo le pregunté, al final, cuando venga el tiempo final de los 8.000 y pico millones que tiene ahora el mundo, la tierra, ¿cuántos se salvarán? Y coincidimos los dos, un 90 y pico % van a claudicar y van a caer en el error y se van a condenar. Hermanos, cuando nosotros decimos que hay que prepararse, que necesitamos una preparación espiritual, es porque estamos en el tiempo del engaño. Y el engaño significa la perdición eterna, tu condenación eterna. Hermanos, tomemos en serio lo que estamos predicando. Amén, amén. Amén. Gracias, hermano. Yeah. El Señor pide que depongamos nuestra conformidad con nuestra propia condición espiritual, ¿sí? Que dejemos de estar conformes con nosotros mismos y nos aferremos por la fe a la justicia de Cristo y al poder de Dios. Reclamemos la obra poderosa de su gracia en nuestra vida para vencer el pecado, superar los defectos y reflejar en forma cada vez más perfecta la imagen de Cristo. Amén. Sabemos nosotros que en la Biblia hay personas, los héroes de la Biblia, que fueron llamados perfectos, hombres, varón perfecto. En esta última generación habrá toda una generación de hijos de Dios perfectos. Son llamados porque han llegado a conocer tan de cerca, pero tan de cerca, a través de una preparación previa y a través de la crisis después, que se confirma esa preparación previa, han llegado a conocer tan de cerca al Señor, que solamente viven para cumplir su voluntad. Están ellos dispuestos hasta incluso entregar su vida, hasta decir, será para ellos más importante su relación, su comunión por fe con Cristo que vivir. Amén. Más importante será conservar la relación que tienen con Cristo que vivir. Esa perfección está prometida para la última generación, en ese ejército, ese último ejército que el Señor levantará contra el enemigo, que son llamados en la Biblia los 144.000. Hombres y mujeres justos, que purificaron sus vidas, fueron vestidos con la... Mire, voy a leer un versículo, capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Sí? Cuando habla el quinto, acá habla de los sellos, capítulo 6, dice así, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quiénes son estos? Los mártires. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestras sangres en los que moran en la tierra? Ellos dicen, Señor, Señor, venga nuestra sangre, fuimos inocentes y nos mataron igual. ¿Por qué, Señor, no hay justicia? Y se le dieron vestiduras blancas. Ya están muertos. Esto pasa en el juicio de los muertos. Son recompensados cuando sean resucitados, tendrán su vestidura, porque acá dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué les parece? Esas personas eran santos, perfectos, y se les prometió a ellos en su muerte vestiduras blancas. La justicia de Cristo, los actos buenos de Cristo fueron puestos en sus vidas, en el símbolo de unas vestiduras perfectas, puras, un blanco que no tenemos idea. Ellos están vestidos, revestidos, para ser exacto, con los actos buenos de Jesús. Y son tenidos por dignos. Tremendo. Ahora, si vamos al capítulo 14 y el cántico de los 144.000, ¿sí? Dice, después miré en verso 1, y he aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenía el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Esa gente no tiene otra cosa que alabar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios del Cordero y del Padre lo tienen en su mente, grabado. Y no tienen otro pensamiento que dar gloria y gracias a Dios. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Por qué nadie lo puede aprender? Porque ninguno de todos los salvos lo puede aprender. Porque ese canto dice, nosotros hemos peleado la última batalla, cuando tuvimos que tener mano a mano con los demonios, sueltos sin impedimento. Y hemos corrido y hemos sufrido hambre y hemos sufrido amenaza de muerte, hemos sufrido golpe, hemos sufrido inclemencia del tiempo. Todo eso hemos sufrido en forma de canto. Y el que estaba resucitado, él no sufrió. Él no pasó eso. Por eso él no puede cantar ese canto. Porque él es canto de la experiencia. Sigamos leyendo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esta multitud en vida, a ellos se le promete la justicia de Cristo, porque solamente con la perfecta justicia de Cristo pueden pasar en vida y ser victoriosos y más que victoriosos para la segunda venida de Cristo. Llegan vivos. Hermano, si tú no estás vestido completamente de la justicia del manto blanco en vida, no como los otros, ellos están muertos y se les ha prometido, pero esto en vida son llamados justos y perfectos. Amén. Y esas almas son las que por la eternidad, por su experiencia, seguirán al Cordero a donde quiera que va. Amén. La hermana Juárez da una figura como que son su guardia personal. No porque tengan que Jesús necesite guardia, al contrario. Es la mejor carta de presentación que puede presentar Jesús en la eternidad a todos los mundos no caídos, llevando a los que han sido más que vencedores en vida en su nombre. Y esos podemos llegar a ser alguno de nosotros. Ojalá seamos todos. Amén. 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 Porque estamos llamados, estamos en el tiempo en que podemos calificar si nos dedicamos al servicio de Dios, con espíritu, alma y cuerpo. Lo dimos todo
A veces hablamos con mi esposa, con el hermano José Antonio, y le decimos, todas nuestras pertenencias, todo lo que tenemos en este mundo está puesto acá. Y lo damos todo para el Señor. No hay nada que tengamos que no esté acá. Nada. Y no queremos tampoco tener nada. Todo es para la causa del Señor. El 100% de nuestro recurso económico, el 100% de nuestro tiempo, el 100% de nuestra fuerza, el 100% de nuestra influencia, lo damos para el Señor. Amén. Y somos felices. Somos felices. Y creemos que el Señor obrará en justicia con sus hijos. Amén. Amén. Que el Señor pueda bendecirnos. Vamos a terminar de leer y dice así. Dios ansía, en fin, que cortemos todos los lazos que nos unen al mundo con sus pecados y vanidades, que renunciemos a nuestro yo con su egoísmo, su orgullo y su codicia, y aprendiendo del gran Maestro a ser mansos y humildes de corazón. Hagamos la entrega total e incondicional de nuestra vida a Él, que obrará el gran milagro de la victoria. Amén. Así estaremos, por la gracia de Dios, plenamente preparados para los sucesos que nos esperan. Y nuestro ejemplo animará a otros a hacer la misma preparación. El Señor ha hecho toda la provisión necesaria para nuestro triunfo eterno. Nada está librado al azar. El cielo ha provisto todos los recursos que posee el cielo para la salvación de la raza humana. Quiera Él dar a cada uno la voluntad de hacer uso de ella, a fin de que llegue a participar de la eterna recompensa que aguarda a los victoriosos en el reino de gloria. Amén. 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 Todo el cielo desea que nosotros nos consagremos, nos purifiquemos, nos arrepintamos, nos volvamos humildemente y en el temor a Dios para rogar perdón por nuestros pecados, purificar nuestras vidas y que el Señor pueda tomar esa vida, la mía, la tuya, para que Él pueda usarla. Entonces seremos santos, que fuimos apartados para uso divino. Amén. Entonces seremos llamados en el cielo. Esos son mis santos, porque yo puedo usarlos para uso divino. Y ahí entonces entenderemos que la obra del Espíritu Santo es eficaz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, tantas gracias tenemos que darte porque nos has llevado a estudiar este hermoso libro, Preparación para la crisis final, para que tengamos conciencia, Señor, y necesidad de revisar nuestras vidas delante de ti y consagrar, Señor, todo lo que somos y tenemos a tu causa. Queda poco tiempo, Padre. Tú sabes los tiempos y las sazones. Tú sabes todo, Señor. Pero te rogamos que nos des tu Santo Espíritu, quien levante sobre nosotros el deseo de tener un reavivamiento y una reforma cabal en nuestro corazón. Amén. Solamente así, Señor, tú nos aceptarás. Te lo suplicamos, Padre, te lo rogamos. En el precioso y dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias a todos. Gracias, Lucas, gracias, Luz, gracias, obviamente, la hermana Graciela, sobrinito, te queremos mucho. Y a todos aquellos que escucharán después. Damos gracias por habernos acompañado tanto tiempo, porque hemos llegado al final de este hermoso libro, que es Preparación para la crisis final. Muy lindo libro, el pastor Fernando Chay. Y también tenemos que anunciar una linda noticia. Después de que subamos todos los videos que quedan pendientes de este libro,
tenemos este libro para estudiar. Precioso. Este libro voy a sacar un poquito más, pero lo voy a compartir estos días por WhatsApp. Es un libro Gracias, hermanito. muy Gracias por parecido. compartir. Ya lo he ordenado, lo he compaginado, le puse la tapa original que tenía, que se llama El perfil de la crisis venidera. Está escrito por el pastor brasilero, también de la década del 60, Donald Mansell. Son libros clásicos que, y lo voy a decir porque hay que decirlo, no están contaminados como los libros modernos adventistas. Son libros que están hablando a la ley y al testimonio. Son libros preciosos, 10 capítulos, pero 100 páginas. Muy lindo libro. Cuando terminemos de subir todos los videos que quedan pendientes del libro de preparación para la crisis final, junto con este último capítulo, después comenzaremos a estudiar, Dios mediante, este hermoso libro también. Los invitamos a todos, les instamos, le alentamos a que puedan tener tiempo y dedicación, porque acá a nosotros se nos dice que si nosotros estudiamos los eventos finales, el Señor va a garantizar, si lo hacemos en el temor de Dios, a que tendremos un reavivamiento y una reforma. La hermana Juárez menciona que tenemos que estudiar esto para que se produzca en el pueblo de Dios un reavivamiento y una reforma. Hermano José Antonio. Yo califico a este libro que está hablando el hermano Gerardo, el perfil de la crisis venidera, que vamos a empezar. Lo califico como un libro dulce, Amén. un libro cariñoso, ya lo veréis. Está lleno del amor de Dios este libro. Y fundamentalmente es la hermana mensajera, en Hawái, textos de ella y tal, pero está todo adornado y enfocado. Y repito, es un libro dulce que vamos a gozar con él. Amén, amén. Por eso, mis queridos hermanos, gracias otra vez porque nos acompañan, porque ustedes toman su tiempo para estar con nosotros, acompañarnos y estudiar la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Nosotros, Gracias, hermanito. Gracias a Amén. Dios. Y un saludo especial a la hermanita Luz, que la invité, ella ha podido entrar, ella también es de Tacna, hermanito. Espero verla también en otra oportunidad, si el miércoles, y si no va al templo también el sábado. Felicidades, Amén. Luz, un abrazo. Amén. Este libro, como el que acabamos de estudiar, son libros muy, muy hermosos, porque nos hacen ver realmente el tiempo en que vivimos y el lugar en que estamos. Necesitamos de Dios. Lucas levantó la manita. Sí, bueno, yo quiero estudiar, no puedo estar en cada reunión, bueno, solo grande familia, no puedo estar en cada reunión, pero sí quiero estudiar este libro que acabamos de estudiar, de completar con los videos. Quería preguntar acerca de esa profecía que usted mencionó, tío, acerca de la guerra mundial y una tercera guerra mundial, porque si es de los masones y pudo ser tan detallada, en Deuteronomio aparece de que si un profeta profetiza y se cumple es de Dios, ¿cómo es que puede ser tan detallado que profetiza? O sea, o es general y luego fue coincidencia que se cumplió, ¿no? Porque entiendo, Satanás no tiene la capacidad, sino solamente el conocimiento como un científico, digamos, de predecir las cosas, pero no puede saber el futuro como es Dios, y gracias a Dios por ello. Entonces, ¿cuánto podemos esperar una tercera guerra mundial en cuanto a lo que dice este hombre, no? Mira, hermano, Luquitas, yo te quiero mucho, es mi sobrino. Lucas, nosotros tenemos una historia, es una opinión, ahora voy a hacer una inferencia. Tú me haces una pregunta, yo te voy a hacer una inferencia, es una opinión personal en base a todo lo que he estudiado. La Iglesia Adventista, el pueblo de Dios, ha tenido dos preciosas oportunidades de llegar a la medida de Dios para que Cristo viniera.
dos oportunidades preciosas. La tercera la tuvo el movimiento Millerita, eso no voy a comentar. Pero dos oportunidades en que la sierva del Señor escribió por revelación que Dios estaba listo para desencadenar todo lo que tenía que pasar en este mundo, en la última generación, en el año 1888 y en el año 1901. Dos congresos. Por eso este último congreso se dice, no lo sé, pero lo escuché de un pastor, que probablemente sea el último. No lo sabemos. Pero con Donald Trump, que está en el gobierno, todas las cartas están dadas. Pero en estas dos oportunidades, la Iglesia de Dios tuvo la oportunidad de cumplir la medida que Dios quería para su iglesia. ¿Por qué? Porque esa medida la iba a dar el Espíritu Santo. Si aceptaba la lluvia tardía en el mensaje de vago en el sillón, o se aceptaba la lluvia tardía en el perdón y en el arrepentimiento que existía entre los dirigentes de la Conferencia General de 1901 en el Congreso de Indianápolis, que la hermana White vio en visión que el ángel le dijo esto es lo que pudo haber sucedido y no sucedió. Antes fueron en el primer Congreso de Minneapolis fueron los dirigentes y en el segundo Congreso fueron los dirigentes y los feligreses. El tema de la carne santa, el bailoteo, los tambores, la música estridente. El Espíritu Santo dijo, yo ahí no entro. Ahí a ese congreso yo no puedo. A mí me han dejado afuera. La hermana Juan menciona que la medida de Dios para el pueblo adventista eran esas oportunidades. Cuando ella ve esa visión y el ángel le dice esto es lo que pudo haber ocurrido y no pasó, le dice a ella también, ahora la venida de Jesús va a demorar muchos años. Cuando le dice esto, y ella obviamente, yo lo comenté en su momento, está en la historia, ¿no? Por supuesto, ella llora amargamente, porque ella entendía que no iba a estar viva, ella quería recibirlo en vida, ella esperaba recibirlo en vida. Por eso ella muchas veces habla que ella se incluye entre los 144.000, se incluye entre la última generación, porque eso era lo que ella, la luz que tenía. Entonces, cuando el ángel le dice pasarán muchos años, ya cambia la dinámica de las medidas en el cielo. Porque la iglesia tuvo una medida en 1888, la rechazó, tuvo una medida como iglesia en el año 1901 y la rechazó. ¿Por qué? Porque la apostasía fue cada vez peor. El cielo, desde el trono de Dios, vienen los juicios a las naciones cuando hay medidas de maldad. Eso pasó con los antediluvianos, pasó con Sodoma y Gomorra, pasó con Nínive, pasó con Israel. Llegó la medida. Y ahora el Señor le dice, ya no vendrá la medida por la santidad del pueblo de Dios, que pudo haberla llegado si hubiera aceptado el mensaje de la justicia de Cristo, primero, con los pastores Vagon y Sillón. La hermana White lo recibió. En ese congreso hubo 180 personas aproximadamente, 182. La mitad recibieron el mensaje. No fue toda la iglesia que lo rechazó. No, la iglesia no lo rechazó. Lo rechazaron los dirigentes, porque la otra mitad que lo rechazó fueron los dirigentes que tenían cargos en la conferencia general. George Butler, primero, y su secretario, Urias Smith, era el secretario. Urias Smith, y ellos eran los dos mandamás. Y ellos dijeron, no, hay que conservar los sitios. Entonces la iglesia no lo aceptó. En los siguientes 11 años, 12 años que pasaron hasta el siguiente congreso, el pastor George Butler se arrepintió. Pero él ya no era presidente. Pasó otro presidente. Y ese presidente, y la iglesia, empezó a ver un movimiento pentecostal, como lo conocemos hoy, en ese congreso. Y el Espíritu Santo tampoco pudo bajar. Entonces, ahora
la medida no es de la iglesia, la medida de la maldad del mundo es la que va a producir la medida en el cielo para el juicio de las naciones. No sé si me estás entendiendo, Lucas, el planteo que estoy haciendo. Y la medida de la maldad se va a dar ya por la obra del enemigo de las almas en el misterio de la iniquidad. ¿Sí? Y ese misterio de iniquidad tiene que desarrollarse a tal grado, a tal punto, que Satanás sabe perfectamente. Tú me preguntas recién, ¿cómo puede él saber el futuro? No, Satanás no sabe el futuro. Satanás lo que sabe son sus planes. Y esos son sus planes. Él tiene agendado todo, él tiene agendado no solamente la tercera guerra, él tiene agendado todo. Incluso, si nosotros nos referimos a la experiencia del hermano George Roger Murnau, cuando tiene la charla con este ex adventista, está en YouTube el testimonio de él, cuando él tiene la entrevista con el sumo sacerdote canadiense, y el sumo sacerdote canadiense le cuenta la historia del conflicto de los siglos, y él le dice, el sumo sacerdote, que Satanás, después del milenio, él los resucitará a ellos, y que los líderes, él entre otros, ocuparán cargos muy importantes en el nuevo reino de Satanás. Fíjense ustedes hasta dónde llegan los planes de Satanás. Ese es lo que dice la hermana Juan. Satanás le hará creer en la tercera venida de Jesús, segunda resurrección. Satanás les hará creer a todos los perdidos que Él los resucitó. Fíjense ustedes cómo concuerda la narrativa del espíritu de profecía con el engaño o el relato de Satanás, amañado de la verdad, y lo torció. Él hace su constelación de escatología, llámese el Israel moderno, el tercer templo, van a seguir ahora ofreciendo las vaquillas rojas, el sacrificio, van a esperar al Mesías, antes va a venir el rapto secreto, después vendrá lo que se llama el Mesías verdadero, que es Satanás mismo, ¿sí? Pero ellos lo toman de otra manera. Es decir, ahora el misterio de iniquidad tiene que desarrollarse a tal punto que la maldad del mundo colme la medida en el cielo. Por eso esta iglesia será sorprendida. Porque si la hermana Huey, ella escribe en el año 1904, ni uno en 20 están preparados, o sea, 4 de cada 100, para tener una proporción, solamente 4 o menos, pero ella dice, no hay 5 de cada 100 en las iglesias adventistas que estén preparados para lo que viene, en la época de ella. Ahora la apostasía va peor. Entonces, cuando la maldad de la gente del mundo llegue y colme la medida en el cielo, Dios comenzará a ejecutar juicio. Y toda la iglesia adventista será sorprendida. Se cumplirá literalmente la profecía o la parábola, mejor dicho, de las 10 vírgenes. Todas esperaban, pero no estaban todas preparadas. Por eso, desde este humilde lugar, nosotros decimos que es más importante para nosotros no es conocer los eventos, sino prepararse para esos eventos. ¿De qué me sirve a mí conocer la ley dominical si yo no voy a estar preparado? ¿De qué me sirve a mí esperar la lluvia tardía si yo no tengo una lluvia temprana en mi vida que me haga dar frutos para salvación, porque no se ha plantado en mí la semilla de la verdad en la lluvia temprana? Usted sabe que en el antiguo Israel la figura de la agricultura eran 2 lluvias. La primera lluvia y la segunda lluvia, o la lluvia temprana y la lluvia tardía. El judío, el israelita, trabajaba la tierra y plantaba la semilla y esperaba la primera lluvia. Esa primera lluvia era la que hacía que la semilla comenzara a germinar, echar raíces y comenzara a hacer los brotes apenita. En una temporada, no era una lluvia, una temporada. Y de la lluvia venían y esa semilla tomaba fuerza y se iba para abajo. Se enraizaba.
tomaba fuerza, se desarrollaba, pero todavía no había fruto. ¿Por qué? Porque estaba recién comenzando el proceso. Pero esa semilla ya estaba en la tierra con raíces y unos pequeños brotes. Y después venía la segunda temporada, la lluvia tardía, que le daba a esa el crecimiento y el fruto. La lluvia tardía a nosotros, que vendrá con la ley dominical y alrededor de esos días, va a ser la efusión de la lluvia tardía. ¿Pero sobre quiénes? ¿Tú estás preparado? ¿Tú tienes esa semilla en tu corazón de la verdad enraizada y que esté bien puesta y saludable en tu corazón? Porque esa verdad tiene que dar frutos, frutos de salvación, frutos de evangelismo, frutos de santidad. Si tú no tienes esos frutos, no hay lluvia tardía. ¿Por qué va a venir la lluvia tardía? Va a venir a ella, que sí hizo, a él, que sí hizo la preparación, y a mí no, yo no la hice. Vamos a suponer, no la hice. Y yo voy a decir, pero te está gritando, está cantando de alegría, sale a predicar, fanáticos. Exagerado. No, esto no. Y está cayendo con ellos y yo no la siento. ¿Por qué? Porque no tengo esa lluvia temprana, esa preparación. Entonces, la maldad de la gente va a llegar a tal punto que ahora Satanás tiene todo el terreno a disposición para demostrar su misterio de la iniquidad. Por eso él sabía de la Primera Guerra Mundial, si se lograba, se logró porque el pueblo de Dios no quiso lograr la santidad. Y ahora sí, la Segunda Guerra Mundial se logró perfectamente y ahora viene la tercera, según esta narrativa, por supuesto, pero que yo creo que puede ser muy cierta, no lo sé, la verdad que yo no lo sé, yo no soy adivino, no lo sé, pero sí considero que el antecedente que hubo en la iglesia adventista por haber rechazado la santidad, entonces ahora a Satanás se le da el lugar para que él obre el misterio de iniquidad y llegará sorpresivamente a la iglesia adventista, porque cuando llegue la maldad al cielo, Dios va a decretar lo que nosotros conocemos en el libro Palabra de Vida, Gran Maestro, en el último capítulo, habla sobre la parábola de las 10 vírgenes y la hermana Juárez menciona de un hecho, un evento que es sorpresivo e inesperado. Y ese evento marca el comienzo de todos. Ya después de ahí no hay pausa. ¿Qué será ese evento? No lo sabemos. ¿Cuándo será? Tampoco lo sabemos. Pero ella dice, ese evento va a marcar un hito. Entonces, el que esté preparado cuando llegue ese evento, lo pilló preparado. El que no esté preparado, no te esfuerces. No podrás prepararte después. Porque el evento llegó, por eso a nosotros se nos llama a estar velando y orando. Velad y orad. Son las palabras de Jesús. ¿No es el evento de la ley dominical? No. La ley dominical está al final. La cita dice que ese evento es un evento que pondrá al mundo y a la iglesia de cara a la muerte. Algo muy, muy gordo, muy gordo. Al comienzo, ¿sí? La hermana Juárez lo menciona cuando se escucha ese grito de medianoche, ¡ahí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Y se despiertan las 10. Se despertaron, estaban dormidas. Y Dios a nosotros nos perdona hasta que nos durmamos. Pero la preparación, esa no te la pasa. Entonces, ese evento, que no es la ley dominical está al final de ese evento en el tiempo de angustia previo. Porque a pocos días de venido la ley dominical, la gracia se termina. Se hace una predicación majestuosa con el poder del Espíritu Santo, prácticamente simultáneo con la ley dominical, y todo el mundo conoce. Pero ya viene antes toda una predicación de persecución, una predicación ya está ahí en ese momento, en esos momentos se pone la marca, en la iglesia se pone
el sello de Dios se va sellando para que cuando venga el Espíritu Santo como lluvia tardía, ellos ya están sellados y salen a predicar, a buscar a los obreros de la hora undécima, porque toda la iglesia se vació. Y estos vienen a rellenar, a completar las filas, los vacíos que quedaron dentro de la iglesia. No la iglesia, los templos, sino la fe. Han abandonado la fe, ¿sí? Y es ahí donde se produce el cambio. Multitudes, dice la hermana White, son llevadas por Satanás y multitudes ingresan de nuevo, salen de las garras de Satanás, del engaño, y consideran que esta gente que tiene el sello de Dios, que los han matado a muchos, otros están encarcelados, otros están golpeados y otros están huyendo, ellos tienen la verdad. Y yo me voy con ellos. Bueno, esos eventos, viene el control de la moneda, el control de la identidad digital, etcétera, etcétera, etcétera. Antes, la ley dominical es al final. Es casi pre-tiempo de angustia de Jacob. Porque la ley dominical ya lo único que te dice es, nosotros que estamos en un puesto avanzada, hasta de aquí tenemos que salir. El Espíritu Santo en persona, como en la primera generación, tomará control de la iglesia y comenzará a hablar a cada uno. José Antonio, prepárate, tú tienes que salir corriendo. Y ven, Gerardo, para afuera. Yo me encargo ahora. No se preocupen, dejen todo esto. Todo lo que está acá, todo, dejen todo. Con lo puesto, confíen. Comida y agua están aseguradas. Todo el mundo va a pasar lo peor. A ustedes no, yo me encargo de ustedes. Y los ángeles del cielo, todos se replegan a ese pequeño grupo, porque está por cerrar la gracia. Entonces, la maldad del mundo será la norma o la medida del cielo para que comiencen los eventos del fin, no la consagración. La consagración la tuvo la iglesia en su momento y lamentablemente no la pudo aprovechar. Acá hay un mensaje que dice: Jesús predicó las guerras también. Gracias, familia, un abrazo, me tengo que ir. Así es, hermanito. Nosotros también ya es eso 1 hora y media. Otra vez, mil gracias. Damos un fuerte abrazo en Cristo a nuestra querida hermana Graciela, a nuestra querida hermana Luz, Lucas, también. Fuerte abrazo. Feliz tarde para todos. Saludo a toda la familia por allá y el Señor tenga misericordia de su iglesia. Consagremos nuestras vidas. Cristo viene pronto y Maranata, porque el Señor busca a los suyos. Bendiciones, que el Señor le bendiga. Amén.